¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompañan dos colegas. La primera en presentar es a la doctora Amparo Vera Cerda. Ella es médico cirujano especialista en medicina preventiva con mención honorífica por el Instituto Nacional de Salud Pública, además de ser maestra en salud pública con concentración en epidemiología con mención honorífica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es adscrita a la Unidad de Planeación y Calidad del Hospital Nacional de Homeopatía e invitada como auditora externa en procesos de acreditación de establecimientos de atención médica y líder de proyecto médico en la División de Hospitales Estatales de Alta Especialidad de IMSS Bienestar. Además de ser autora invitada en la revista Letras Libres, Medscape y un libro para la Secretaría de Relaciones Exteriores, El Sueño Mexicano. Fue ganadora de trabajos libres en el Congreso Nacional de la Asociación Médica Mexicana de VIH en el 2022 y actualmente es encargada de la Subdirección de Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, maestra del Diplomado de Calidad en los Servicios de Salud impartida por Acceso en Salud AC y colaboradora para la actualización de guías de práctica clínica a nivel nacional. La segunda invitada es la doctora Diana Palami Antunes. Ella es médico especialista en medicina preventiva y maestra en salud pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Diana cuenta también con diplomados en formación docente, TIC en educación y evaluación en políticas y programas públicos. Cuenta con una trayectoria docente en temas de medicina preventiva, epidemiología, bioestadística, salud pública, calidad y medicina basada en evidencias y evaluación integral de programas. Además, se ha desempeñado como investigadora en la UNAM, en el Instituto Nacional de Salud Pública y en el Centro Médico de ABC. Se desempeñó como coordinadora de calidad y capacitación en la Red Nacional de Registros de Cáncer y es consultora regional a nivel Latinoamérica y capacitadora en calidad de los datos por parte de la Iniciativa Global para Registros de Cáncer de la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Previamente ocupó puesto de la Dirección de Planificación, Implementación y Evaluación Oncológica de México en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales en Salud y Hospitales de Alta Especialidad, directora del Hospital Nacional Homeopático y titular de división de los hospitales estatales de alta especialidad en la coordinación de hospitales de alta especialidad y programas especiales de IMSS Bienestar. Actualmente es la titular de la coordinación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, dependiente de los servicios de salud de IMSS Bienestar. ¿Cómo se encuentra, colegas? Bienvenidos esta noche. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto y muchas gracias por invitarnos a estar aquí el día de hoy. Hola, buenas noches. Estamos súper contentas y emocionadas de estar acá en este podcast de medicina preventiva. El tópico de Gracias por hoy. aceptar la Bueno, el tema de hoy. invitación. Perdón, nos faltó mencionar, justo están aquí porque no tenemos un episodio de medicina preventiva. Eh, Existió uno, cabe recalcar, porque el seguro la colega con el que se grabó en su momento me va a decir, oye, el mío nunca salió. Tuve un problema técnico en su momento hace unos años y nunca lo pude sacar. Una disculpa para esa invitada que alguna vez volverá a tener su oportunidad, pero oficialmente se los declaro, este es el primer episodio de medicina preventiva y para buena suerte, recomendación del doctor Luis, episodio previo grabado con él. eh, Resulta que son una dupla que, si no me equivoco, compartieron la especialidad y fueron y han continuado siguiendo triunfando. Entonces, me gustaría que me platicaran desde su trinchera, aunque han sido y son colegas desde toda su trayectoria. Me gustaría una respuesta individual, primero Amparo, luego Diana, de por qué decidieron estudiar medicina preventiva. Pues sí somos colegas, pero ella fue mi maestra y yo su alumna. Pero aún así se dio mucho la química profesional y personal y bueno, pues aquí seguimos en este camino. Eh, la verdad, primeramente, cuando hice medicina, me di cuenta que, como muchos, ¿no? Yo quería ayudar a las personas, ¿no? Esa fue la base, como cualquier típico médico. Sin embargo, me formé en la Autónoma de San Luis Potosí y la Autónoma de San Luis Potosí es muy clínica, o sea, ahí te forjan y te exigen para que tú te conviertas en un clínico y de hecho tu formación es muy de especialista. Pasas por reumatología y te quieren hacer reumatólogo en ese paso por ese punto, ¿no? Específico de la carrera. Y la verdad es que yo nunca me identifiqué mucho, o sea, no, sí hacía clic con las personas, o sea, me gustaba el trato con las personas, pero no me hallaba en el ámbito hospitalario 100%.
Durante mi formación de la carrera de medicina, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto que se llamaba MedSpay, donde íbamos no solamente médicos, sino también otras áreas de personal de salud como odontología, nutrición, psicología, y hacíamos intervenciones en comunidad. Entonces me di cuenta que yo me gustaba mucho ir a las comunidades y disfrutaba mucho hacer estas acciones como de atención de primer nivel. Entonces paso al servicio social, me voy a una comunidad, al fondo de la Huasteca Potosina en San Luis Potosí, y disfruté mucho hacer, o sea, lo que más disfrutaba hacer en el servicio social era hacer acciones de promoción y de prevención. Y como alguna vez le comenté a un amigo, me di cuenta que no me gustaba ver gente enferma. Y ahí fue cuando empecé a descubrir que la salud como la vemos generalmente los médicos va mucho más allá de solamente atender a una persona enferma, y empezó a cambiar mi visión en el cómo veía la salud, y realmente de todo el camino de una historia natural de la enfermedad, a mí lo que me gustaba o lo que me apasionaba era preservar la salud de las personas. O sea, no solamente atenderlas cuando estén enfermas, sino enfocarme a esta parte poblacional de acompañamiento de la gente. Entonces, una amiga, muy buena amiga, que se llama Mercedes, ella hizo el servicio social en el Instituto Nacional de Salud Pública, de hecho, con la generación de Diana, y ella fue la que me comentó, oye, existe una especialidad llamada medicina preventiva en el instituto y tienes toda el feeling, ¿no? O sea, eres alguien que siento que va mucho contigo esa especialidad. Entonces empecé a investigar cómo era que se manejaba en otros países. Y bueno, también aprendí que el Instituto Nacional de Salud Pública hacía mucho de esta intervención a nivel poblacional, pero ya con metodología, ¿no? Porque yo lo que había hecho era muy de no tantas bases metodológicas, entonces como que me llamaba mucho la atención aprender esas herramientas. Y ya por último, en el terremoto del 2017, mi hermano y yo hicimos una campaña fuimos somos de Oaxaca, y fuimos a San Mateo del Mar, que fue una de las zonas guaves más afectadas y que menos atención recibió, y fuimos a hacer una intervención médica con algunos compañeros míos, y justamente ahí, el único, o sea, no llegó nadie más que nosotros y los del Instituto Nacional de Salud Pública. Entonces, cuando los vi ahí, fue que dije, ese es mi lugar. Y pues ahí terminé. Bien, Amparo. Y doctora Diana, ¿qué le dio por estudiar medicina preventiva? Pues fue algo muy parecido. Yo soy de Veracruz, soy originaria de Orizaba y estudié en la Facultad de Ciudad Mendoza. En la Universidad Veracruzana, a diferencia, por ejemplo, de lo que comentaba Amparo de la de San Luis, es una universidad que es así como de súper social. Entonces yo me acuerdo que yo era así del bicho raro, que amaba la clase de demografía, de epidemiología, o sea que cuando nos dijeron van a tener que salir a hacer un censo poblacional, yo así de wow, sí, o sea, anotada, o sea, fascinada con todos esos temas. Entonces llevábamos sociomédicas durante toda la carrera y sociomédicas era mi materia favorita, entonces dije, o sea, claramente como que soy un médico que no pertenece aquí, ¿no? O sea, era muy buena en la clínica, me gustaba mucho pediatría también, me gustaba mucho ginecología, pero esta parte como poblacional, ya traía yo ahí como eso de, a mí me gusta mucho sociomédicas y ojalá me pudiera especializar en algo de sociomédicas. Entonces yo dije, igual le hago una maestría, pero cuando estaba en el servicio social me pasó también que resulta que estaba yo en un poblado de Veracruz, cerca de La Tinaja, en donde hubo un brote de diarrea, y fue un brote tan grande, o sea, que pensábamos que incluso era cólera, que abarcó a las 70 familias que tenía yo en mi pueblo, y fue como una crisis sanitaria, ¿no? Entonces, el hecho de haber hecho como primero pensé, a mí lo que me gusta es la epidemiología, porque dije, o sea, hacer como todo el estudio de caso del brote, ver a todos los pacientes, justo el cerco sanitario, y todo eso me apasionaba. Pero la verdad es que me dio mucho coraje cuando me di cuenta que el agua del pueblo no estaba clorada. Y entonces dije, esto es algo que no puede ser. Y dije, yo que era nadie,
porque pues básicamente solo era un médico en el servicio social, me fui a plantar al Palacio Municipal a exigir hablar con el presidente del municipio para decirle que el ejido donde yo estaba no tenía agua clorada y no era posible. Entonces, había yo hecho ya la investigación de las normas oficiales mexicanas para saber cuáles eran las características que tenía que tener el agua, cómo se tenía que clorar, de quién era obligación. Entonces, bueno, no me sacaban del Palacio Nacional hasta que por fin me recibió el presidente municipal y me dijo, bueno, ¿y qué quieres, no? Y dije, quiero que le cloren el agua a esta comunidad. Entonces fue así como de, no es mi obligación porque es un ejido. Dije, bueno, ¿qué le parece que nos donan el clorador automático y yo consigo que el ejido pague el cloro? Entonces fue así como de, ok, pues entonces vino ahora a hacer pláticas para todas las familias. Entonces todos los fines de semana estaba yo dando pláticas de lo que era el agua potable, de la importancia de clorar, de la importancia de desinfectar los alimentos, de lavarse las manos, convenciendo al ejido porque me decían que qué tal si empezaban a nacer bebés deformes y todo por el cloro. Entonces les decía yo, el cloro se usa en todo el mundo y no es que todos tengan 3 ojos, ¿no? O sea, realmente es algo que es muy necesario, que va a prevenir que vuelva a haber una tragedia así. Y así como eso, gestioné una ambulancia con el DIF para que nos llevara y nos trajera pacientes, gestioné con los hospitales de alrededor que recibieran a mis pacientes los mismos días, una red de embarazadas, llevaba yo todos los clubes y todo lo que se tiene que hacer en el servicio social y más. Entonces ahí fue cuando dije, ¿de qué sirve nada más? O sea, no porque esté mal, pero ¿de qué sirve ser buen clínico cuando tienes mucho más alcance cuando te dedicas a algo como la salud pública? Y entonces fue cuando dije, no, yo no nací, yo realmente no nací para ser clínico, no nací para ver un paciente, nací para preocuparme por comunidades completas. Y entonces ahí fue donde me di cuenta y presenté el examen de especialidad. En su momento se llamaba todavía salud pública. Cuando entré le cambiaron el nombre a medicina preventiva en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y eso fue, o sea, realmente fue el darme cuenta el alcance que podías tener eh, a gran escala siendo médico y no necesariamente viendo pacientes de manera individual. No porque no se Sí, claro. pueda, no que medicina preventiva esté peleada con ver pacientes, pero realmente el enfoque es más poblacional. Entonces, eso fue para mí lo que me llevó a estudiar medicina preventiva. Claro, pues prácticamente ya la traían en la sangre o en el agua, este, porque sí, digo, yo como calidólogo, justo hoy estábamos tomando un curso con el doctor Ruelas, una eminencia en calidad, que justo él cuenta una historia de manera muy particular, espero no cause conflicto, pero él decía eso, o sea, que él veía más allá de la medicina clínica. Digo, ustedes aplicaron igual que yo para la ENARM, que es, pues, todavía un filtro más para poder seguirnos formando y obtener una beca, que luego, como quiera ustedes, supongo que a la par de la especialidad hicieron la maestría y por eso son maestras también. Y se vuelve más complejo porque académicamente, pues, demanda más, aunque en su momento el plan de estudios que llegué a conocer, porque también andaba, si hacíamos ese camino de salud pública, pues, es complementario, pero no deja de ser Más pesado. Algunos carga. dicen: "No, los clínicos son más pesadas". Yo creo que cualquier especialidad que sea del ENARM tiene su nivel de complejidad y, pues, bueno, las felicito porque, qué bonito saber que no todo los médicos tendrían que estar atrás de un consultorio o de un escritorio en un consultorio ejerciendo esta consulta uno a uno. Justo a mí me gusta el tema de la calidad porque creo que puedes llegar a tener más impacto, y lo digo entre comillas, porque puedes hacer algo que cambie, a nivel macro, la gestión. Entonces, pues bueno, entendiendo para quienes estén escuchando, y quería empezar por esa pregunta porque, pues muchos han de decir: "Y bueno, ¿y qué hace un médico preventivista o qué hace medicina preventiva o salud pública en general?". Porque también creo que, no sé cómo les ha ido a ustedes en la escuela, pero cuando llevas medicina preventiva, muchos no entienden todavía. Lo llevas en una parte de la carrera en donde no tienes como bien claro el impacto que puedes tener, como si lo hubieras visto a lo mejor en el último semestre que dices: "Órale, todo lo que llevo aprendiendo tiene algún sentido". Entonces, pasemos ahora sí a las preguntas de fondo en ¿cómo puede participar la medicina preventiva? En esta vez vamos a cambiar el orden. Ahora primero va Diana y luego Amparo. ¿Cómo puede cambiar la participación de la medicina preventiva? ¿Es a un nivel micro o macro
o de todo? Una respuesta, si se puede, relativamente corta desde su punto de vista, de su trinchera. Yo creo que la medicina preventiva es algo que no deja de ser clínico. Por ejemplo, en algún momento de la vida tuve la fortuna en la residencia de dar consultas con los médicos familiares. Los médicos familiares traían como todo un enfoque justamente de la familia y la comunidad. Y yo traía un enfoque justamente de niveles de prevención, ¿no? Y así como de acciones que tenías que tener por edad, ¿no? Y para prevenir algunas cosas o para controlar otras. Entonces ellos veían al paciente que tenía gripa y se preocupaban también por la familia. Yo, y por hacerles el familiograma, yo veía al paciente con gripa y decía, ¿cuántos años tiene? ¿Ya tiene su esquema de vacunación completa o no tiene su esquema de vacunación completa? ¿Es diabético? ¿Le están sacando su depuración de creatinina? ¿Sí o no? Ya lo mandaron a nefro o no, ¿cuántos años tiene? 10 años, ya debería estar en nefro y oftalmo. Y ese tipo de cosas que, por ejemplo, es un enfoque que no tendríamos si no hubiéramos estudiado medicina preventiva porque hay una parte que sí es clínica y que tiene que ver con medicina basada en la evidencia y que tiene que ver con niveles de prevención. Entonces, yo creo que en micro puedes hacer mucho. Yo creo que somos también excelentes clínicos y podemos ser excelentes clínicos y dedicarnos en lo micro. En lo más macro, yo creo que somos una especialidad que es importante porque somos los que realmente estamos especializados en hacer programas de salud. O sea, gran parte de la especialidad se enfoca en enseñarte a hacer un programa de salud, en enseñarte a implementarlo, en enseñarte a evaluarlo, en enseñarte todo esto que alguien tiene que hacer. O sea, alguien tiene que hacer los programas de salud, alguien los tiene que evaluar, alguien los tiene que implementar. Entonces, esta parte teórica y práctica que nosotros tenemos en la formación me parece que es muy relevante en lo macro, pero no quería yo dejar de lado comentarles un poco de lo micro, porque también se puede ser clínico. Tenemos muchos colegas que se dedican a la clínica, que no necesariamente están en lo macro y son maravillosos en lo que hacen. Tenemos colegas que están en medicina genómica, tenemos colegas que están en medicina paliativa, tenemos colegas que se han subespecializado en otras ramas que tú no pensarías que puedes subespecializarte de medicina preventiva a algo más. Esa sería mi Diana, aportación. Amparo, sí, gracias, Diana. Amparo, fíjate, en vez de que me contestes la misma pregunta, a ver si se vale, si no la repetimos para ti, pero ¿cómo pensar si lo puedes complementar? Porque creo que sale una respuesta muy buena. ¿Cómo pensar en micro, no como preventivista, sino como un médico general, como un médico especialista? Porque creo que hizo un buen ejemplo de cómo pensaría si te imaginas aquí así, un médico preventivista hablándole al médico en un consultorio. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darías a alguien que quisieras que se llevara un poco de medicina preventiva a su consulta en el micro, en un consultorio? Las recomendaciones, pues precisamente que aprendieran a ver la salud fuera del cuadro que nos han enseñado toda la vida de tratamiento. O sea, siempre, de hecho, incluso en las clases que doy, les digo, muchas veces vemos como un poco en juego bueno, no sé si lo conozcan, el chiste de los traumas de, hay una fractura, tengo que repararla, ¿no? Y así nos han enseñado la educación médica en general a está enfermo de gripe, como mencionaba la doctora Palami, y le tengo que curar esa gripe y ya, o sea, nos enfocamos solamente al problema que tenemos enfrente y dejamos de ver a la persona con todos sus complementos de salud. O sea, y creo que por eso es tan valioso tener a los preventivistas en todos los niveles que se pueden generar en las tomas de decisiones o dentro del sector salud, precisamente porque desde el nivel chiquito, desde el micro hasta el macro, queremos cambiar esa visión en el que empiecen a ver la salud desde la promoción de decirle al paciente, ok, ya tiene 40 años, ya se hizo tal tamizaje para diabetes, si es diabético para la presión, tiene alguna complicación de depresión, cómo está manejando su dieta, ya fue al nutricionista, ya fue con el psicólogo, o sea, y empezamos a ver no solamente como en nuestro cuadro de medicina de hay una fractura, la tengo que arreglar, sino que empezamos a involucrar a otro personal de salud que también participan en esta parte de promoción y de la prevención de las personas
para mejorar su calidad de vida, porque precisamente no es nada más ver a una persona como una enfermedad, sino la ves como un todo, holísticamente, ¿no? Y a eso ha querido estar migrando precisamente el sector salud, a ver esta atención integral y holística de las personas. Y por eso creo que es muy valioso la participación de los preventivistas a todos niveles, o sea, desde el nivel micro de decir, ok, y es que eso también hacemos. Cuando nosotros planeamos, una de mis tesis fue precisamente la planeación de un programa de promoción y prevención de cáncer de colon y recto. Y para mí fue pensarlo desde cómo lo iba a atender la persona que le iba a hacer el tamizaje, cómo lo iba a atender el químico que le iba a hacer el FIT o la prueba de heces en sangre, cómo iba a ser para el tomador de decisión que iba a dar el dinero, cómo iba yo a ir a hablar con las ONGs. O sea, era pensar en cada uno de los personajes que tienen que involucrarse para que sea real una iniciativa para mejorar la salud de las personas. Perfecto, gran respuesta. Vamos a complementarla para no cerrar porque pues hay que aprovechar los dos mentes maestras que tenemos aquí. Diana, justo platicabas el cómo hacer un programa de salud. Para ustedes dos seguramente es algo pues muy fácil, pero ahorita que estaba platicando Amparo en el tema de cómo hacer las cosas, los personajes involucrados, yo en la parte de calidad cuando en un hospital sale, o sea, ahorita estamos haciendo clínica de mama. Oye, no, pues hay que hacer los procesos. Oye, y acaba de justo mencionar Amparo, todas las personas que están involucradas, y uno dice, no, pues nada más que la técnica. No, no, la técnica de rayos, pues sí es una parte indispensable, pero todos los pasos llevan un cómo. Entonces, regresándonos un poquito y complementando la respuesta que decías, ¿cómo hacer un programa de salud? La pregunta no va para que me des una cátedra ni una respuesta larga, sino cómo serían como los puntos más indispensables que un médico general o especialista, pero no preventivista, debería de considerar en, pues, qué es, a quién me he enfocado, cómo vaciarlo, porque creo que de pronto seguro a ustedes les toca en los niveles del organigrama en el que están, el tener que explicarles y a lo mejor ustedes dicen, a ver, quítate, yo lo hago porque yo lo sé hacer, pero supongo que ustedes están en la parte, ¿Cómo ¿verdad? crees? Supongo que estás en la parte educativa de decir, bueno, pues vamos a invertir, por no decir perder un poco de tiempo, porque creo que también esa parte también la deben de hacer muy bien, el enseñarles a, oigan, pues vamos a aprender todos a pescar. Entonces, la pregunta concreta, Diana, es, ¿cómo hacer un programa de salud y qué objetivo tendría hacerlo? Yo creo que lo más importante cuando haces un programa de salud, y es algo que les digo a mis alumnos también del diplomado de calidad o cuando daba yo clases de evaluación y políticas públicas, es primero saber por qué necesitas un programa. Entonces, tener el diagnóstico situacional. Si no tienes un buen diagnóstico situacional, no tiene sentido que hagas un programa porque realmente qué problema estás resolviendo no lo sabemos. Y entonces, como no lo sabemos, no vas a poder medir el efecto porque ni tú sabías realmente qué era lo que estaba pasando y cuáles eran los factores asociados. Entonces, lo que yo les digo es algo muy sencillo. O sea, hacer un programa es hacer un diagnóstico situacional con la metodología que quieras, pero un diagnóstico situacional, una vez que tengas problematizado el tema de salud, ahora sí pensar en varias intervenciones, evaluar la factibilidad de las intervenciones y con esta factibilidad de las intervenciones, de preferencia hacer un piloto, evaluar tu piloto y sobre eso implementar y ir evaluando y revaluando y revaluando y revaluando y revaluando en el ciclo. O sea, pero básicamente lo que les digo es, los pasos indispensables son tu diagnóstico situacional, tu intervención, cómo vas a implementarlo y evaluarlo. Y ya con esos 3 pasos básicos, porque puede ser un programa muy sencillo que tal vez puedas escribir en unas cuantas hojas, con estos 3 pasos básicos, tu programa va a resolver el problema que identificaste porque está bien problematizado. Y si no logras el resultado, puedes siempre regresarte a la intervención y componerla. ¿Quiénes tienen que participar? Eso es algo súper relevante. Cuando hice mi tesis era de un programa de higiene de manos y resulta que cuando hice mi mapa de actores claves, porque amamos aquí higiene de manos,
cuando hice mi mapa de actores principales, resulta que tenía yo más de 20, ¿no? O sea, que era un actor clave hasta el vigilante, porque el vigilante era el que le decía a las personas, oiga, no se va a echar gel. Entonces, hasta el vigilante entró a mi programa de higiene de manos, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante. Tienes que ser muy exhaustivo con los actores clave. O sea, todos los actores clave son los que puedan opinar o participar como tal. Entonces, si hay alguien que pueda opinar y echarte abajo tu programa, debería de ser un actor clave que esté involucrado en cómo hacerlo. Gran frase, si alguien puede echar abajo el plan y diste en un punto clave, digo, pensamos seguramente en muchas cosas, justo decía Luis que en España los calidiólogos son especialistas en medicina preventiva, por así decir, en un hospital, porque justo yo cuando les explico este tema, les digo, desde que entras yo estoy en hospital privado, ustedes están creo que en un hospital público en su gran mayoría del tiempo, pero en un hospital privado les digo, la intervención empieza desde que se abre la pluma del estacionamiento y entras y el guardia o a lo mejor hasta lavacoches, porque si el lavacoches hace alguna cosa incómoda, pues desde ahí empieza la experiencia del paciente, hablando en la experiencia del paciente. Y muchas de las veces en hospitales privados y seguro también en los públicos, los guardias de seguridad son personal Es la primer subrogado o barrera. externo aparte. O el primer O el Entonces, primer facilitador. exacto. Entonces, a veces, cuando yo les digo a los colaboradores del hospital, porque si hubo una queja o algo, les digo, es que a veces la queja viene, el doctor operó bien, enfermería bien, biomédica, todo bien, pero si el de seguridad salir hizo algo, también pega. Entonces, nunca se olviden o sea, nunca se olviden de nadie. Por eso te preguntaba, porque a veces se nos olvida y creemos que no, es que tenemos al mejor neurocirujano. Pues sí, pero de si el seguridad hizo algo mal, o el de biomédica, o el de mantenimiento, el de caja, seguros, quien tú quieras, comete un error o hace algo, ya toda la cadena se nos fue. Entonces, qué bueno que lo ejemplificas. Y entonces, ahora sí, avanzando un poquito con las respuestas, eh, Amparo, ¿puedes ahondar un poquito más en el tema de los personajes? Porque decías cómo hacer las cosas y los personajes involucrados. Y creo que estabas viendo en tu mente seguro algún proceso donde vas viendo las personas cómo se van concatenando. ¿Qué tan importante y descriptivamente, si se puede, es ahondar en un documento en los pasos? Hoy en día ellos son cada vez más sencillos. ¿Cómo recomendarles a quienes están sentados documentando el cómo hacer las cosas y los personajes involucrados? Seguir el proceso. O sea, de hecho, yo cuando estaba en el Hospital Nacional Homeopático y que tuve la oportunidad de hecho, a mí me gusta y una de las cosas por las cuales creo que Palam y yo hacemos muy buena sinergia es que precisamente a mí me gusta mucho la reingeniería y el hacer un mapa de los procesos. Y la única manera que tienes de hacerlo bien es literalmente ir haciéndolo. O sea, yo me acuerdo mucho cuando fue, ¿cuál fue el primer proceso que fui a mapear? Ya, el del expediente clínico, el cómo tratábamos el de expediente clínico. Entonces, literalmente fue irme así, desde dónde salía el expediente clínico, cómo el paciente, o sea, cómo el paciente llegaba a su primer consulta, tenía que ir a qué ventanilla, cómo lo trataban en ventanilla, cuáles eran los papeles que le pedían, de ahí a dónde pasaban al expediente, cómo lo formaban o cómo lo iban integrando, cuáles eran las máquinas que ocupaba, cuáles eran dentro del área de archivo clínico, quiénes eran los que manejaban el expediente, ya que estaba el expediente, dónde lo guardaban, en qué momento lo sacaban, de cuando lo sacaban, quién era el que lo iba a dejar al lugar o a los consultorios a donde se tenía que utilizar, quién lo iba a recoger, cómo era que se integraban las citas médicas a partir de cómo se manejaba el expediente clínico. O sea, la única manera en la que tú vas a poder conocer un proceso es literalmente ir a seguir lo que quieres documentar. Y en el momento en el que, y de hecho eso ya es como una buena manera de irte integrando al proceso, porque la gente te ve, o sea, la gente ve y que vas, preguntas e interfieres, ¿no? Empiezas a crear como este bonding, este vínculo con los personajes del proceso y hasta cierto punto también te dan entrada, ¿no? Porque dicen, ok, alguien se está interesando en lo que estoy haciendo y te empiezan a dar también sus perspectivas desde cómo se podría mejorar para ellos, ¿no? O sea, no es solamente también escuchar la voz de los pacientes, porque pues es el ámbito en el que nos manejamos y son nuestros usuarios finales, sino también escuchar la voz de los que llevan esos procesos.
y ya entendiéndolo, lo graficas, porque yo casi siempre empiezo por graficarlo, y ya digo, ok, de este paso a este paso, aquí encontré todas estas aristas o todas estas barreras, y aquí tendría yo que ver qué tecnología, qué personal tengo que capacitar, qué personal tendría que cambiar para poder ir destrabando esos cuellos de botella. Pero la única manera que yo encuentro es literalmente ir a seguirlos e involucrarte con el personal y las personas que llevan a cabo ese proceso. Claro, en la especialidad de calidad solamente éramos uno arriba, uno abajo y así íbamos de uno en uno. Y mi jefa recién se unice justo decía mucho el caminar los hospitales, pero justo con este enfoque de a mí me gustaba más enfocarme en el trazador, en la metodología y en ir viendo todo como lo acabas de mencionar, porque es la mejor manera de entenderlo. Pero luego si eso se lo dices a alguien que no suele caminar los hospitales por el tipo de puesto que tengas y dice, no, ¿cómo le digo? Es que es lo mejor, o sea, vivir los zapatos de alguien más para que comprendas toda la complejidad que puede ser. Prácticamente vamos a la mitad del episodio si lo viéramos por los tiempos promedio, entonces creo que vamos bien, porque apenas creo que es el intro para alguien que no conocía muy bien, porque yo recuerdo, yo llevé creo que 2 o 3 medicinas preventivas en la carrera como por semestre, y no es nada comparado, creo, la vida real versus la teoría que vimos en las aulas. Entonces, para pasar ahora sí temas como más, directivos, porque creo que, pues, es lo que ya les compete hoy en día, es la toma de decisiones o la participación en el sector de México. Entonces, ahora sí, pues, digo, la última que habló fue Amparo, No. Diana, eh, Ok. el peso, la importancia de considerar a un médico preventivista, en la toma de decisiones o la participación propiamente en el sector salud. Yo creo que la toma de decisiones siempre debe ser por la gente que tiene el conocimiento y yo creo que algo que tenemos los preventivistas es que podemos gestionar este conocimiento de otras especialidades para lograr justamente llegar a una toma de decisiones informada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé después de la residencia, me tocó trabajar en las mesas de trabajo de los expertos del país, en donde en estas mesas de trabajo se decidían cuáles iban a ser los insumos que íbamos a comprar en las compras consolidadas y cuáles insumos ya no, y cuáles requerían una guía de práctica clínica y cuáles no, y así. Y entonces, la figura que yo tenía en ese momento como médico preventivista o como saludista era justamente coordinar a los expertos. Entonces era así como de, a ver, todos nos vamos a sentar y vamos a pensar en la mejor evidencia. No, que fíjate que hay un artículo de 5 pacientes, esa no es la mejor evidencia. Mira, esta es la pirámide, esta es la pirámide y esta es la jerarquización. Un artículo que tenga solo 5 pacientes no va a ser suficientemente representativo para que nosotros tomemos decisiones para todo el país. Sin embargo, se aprecia, ¿no? Se aprecia esta colaboración y ahora vamos con lo que sigue, ¿no? Y vamos a revisar qué dicen las guías internacionales, los consensos de expertos, qué dicen y sobre eso vamos trabajando. Entonces, yo creo que algo muy bueno de los médicos que estudiamos medicina preventiva es esta capacidad que tenemos de conectarnos con otros especialistas en este sentido de que no competimos con las otras especialidades. O sea, lo que nosotros hacemos es ser como un puente y traducir de alguna manera la información para que sea más digerible y que se puedan tomar decisiones. Entonces, yo te diría que no es que tomemos o no mejores decisiones por ser médicos preventivistas, lo que yo te diría es que ayudamos a los tomadores de decisiones que están especializados en ciertos temas a tomar las mejores decisiones con base en la evidencia. En este caso, bueno, yo tengo la fortuna, en algún momento era una broma entre nosotras, pero bueno, yo tengo la fortuna de ser tomadora de decisiones, al menos en mi hospital. Sí, teníamos una broma. Cuando Amparo rotaba conmigo, yo le decía, porque llegaba y me quería contar muchas cosas, y yo le decía, imagínate que soy una tomadora de decisión, que sí lo soy, y que solo tengo 15 minutos en mi agenda para escucharte hablar de este tema en particular, que es lo más relevante. Por favor, enfócate en eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una capacidad que tenemos los salubristas y los preventivistas. Podemos desmenuzar la información,
podemos adaptarnos a tiempos muy cortos y podemos generar estos puentes de comunicación entre varias especialidades. Yo creo que eso es algo de lo más relevante que yo considero en temas de toma de decisiones. O sea, yo creo que aprendemos ciertas metodologías de trabajos de grupos, aprendemos metodologías de análisis de la evidencia y aprendemos en la práctica a trabajar con tomadores de decisiones. Entonces, eso nos ayuda a nosotros cuando llegamos a este punto en donde nosotros ya somos los tomadores de decisiones y nos ayuda también a auxiliar a otros tomadores de decisiones con otras, incluso con otras carreras, o sea, que no sean médicos o con otras especialidades. Y yo creo que eso es un gran plus que tiene esta especialidad. Justo por eso muchos colegas, ya cuando van pasando los años y los egos se van trabajando y puliendo, consideran que los secretarios de salud, ya sea estatales, municipales o federales, deberían de tener este tipo de enfoque. Particularmente yo considero que medicina preventiva o salud pública, quienes deberían de ocupar estos espacios, porque creo que una palabra que lo podría resumir sin hacerlo menos es un facilitador de que las cosas sucedan. Y justo seguramente por eso están en esos niveles directivos, porque son personas que van fluyendo mucho, que seguro no te van a decir el cómo, pero quizás sí, pero saben entender como todas las partes. Y a lo mejor si el médico internista tenía 15 minutos para atender al paciente, pues bueno, tú tienes 15 minutos para atender al especialista. Entonces, todos como forman parte de, pero sí tienen perfiles dentro de lo que cabe diferentes. Amparo, ¿cómo complementar? Porque esta pregunta, pues, respuestas, desde tu punto de vista, porque tú vas más hoy en día con el tema de la calidad, eh, ¿cómo forma Amparo parte de la toma de decisiones o participa en el sector salud en México? Yo creo que un poco, o sea, ella lo ve como de esta parte directiva, ¿no? Porque le ha tocado lidiar con varios perfiles, pero yo tuve la fortuna también de colaborar muy de cerca con varias organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, hacer este puente entre las personas que no necesariamente van a ser los tomadores de decisiones, pero que son partícipes en esta triada de los servicios de salud, ¿no? O sea, una cosa es el tomador de decisión, el que establece las estrategias, otra el que presta los servicios, o sea, los hospitales como tal, y la otra los usuarios, ¿no? Y tanto es válido ser el puente entre los que toman el especialista y el tomador de decisión, es muy válido también ser el puente entre los usuarios y la gente y los otros dos vertientes, o sea, el que toma el que realiza las estrategias y también las personas que colaboran en los servicios de salud. En calidad, de hecho, una de las cosas que generalmente hago es escuchar las dos versiones, ¿no? Escuchar lo que tiene que decir el paciente y escuchar lo que tiene que decir también el trabajador. Y hacer este puente, esta traducción tanto de un lado para otro de, ok, o sea, sí entiendo que tú estás muy frustrado porque tienes mucha consulta, pero también entiende que el paciente viene con esta problemática. Si tú le empiezas a dar una cátedra aquí súper especializada, para él va a ser como si no lo atendieras porque no lo estás escuchando, no te estás comunicando efectivamente con él. E incluso, por ejemplo, con las ONGs, me pasó en algunas cosas de irnos a sentar con diputados y senadores, e igual, o sea, no sabían traducir al lenguaje que quería el diputado escuchar o el senador, que no necesariamente iba a ser médico, incluso como hablar este lenguaje político, para que supiera, como que tomáramos la acción o lo importante que querían de estas ONGs y se tradujeran en tal vez iniciativas que se tomaran en cuenta entre la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? O primordializar cuál era lo relevante para este tipo de personas. Y la otra es que nuestra formación no solamente es como aprender a traducir esta parte técnica investigativa, ¿no? Sino también llevamos un poco de derecho, llevamos de comunicación, o sea, técnicas de comunicación, escrita, hablada, de promociones, o sea, como marketing, y hasta incluso como un poco políticos, ¿no? O sea, el cómo aprender a tomar o a ver el panorama social, la parte política, la parte legal de derecho y traducir todo ese conocimiento y decir, ok, a ver, tú, tomador de decisión, esto es lo que te pondría a convenir y a ti, persona, usuario, que estás padeciendo la dificultad o el tema en salud, ¿cómo te voy a ayudar a también a trazar ese camino para que formemos los puentes y que realmente esta triada del sector salud se complemente y se cierre?
De hecho, es todo un tema, el tema de salud en esos niveles, ahí, según yo, el único que conozco, si me pueden corregir, pues sería muy bueno, pero Héctor Jaime Ramírez es diputado federal por Partido de Acción Nacional, es de No León, conocemos. y es el único que conozco yo que esté en la política en esos niveles. Creo que senadores no hay muchos, acá en el estado de Nuevo León Emanuel, pocas veces ha habido, y creo Emanuel que López, es parte Emanuel importante. Reyes Digo, Carmona. si me quieren corregir, bienvenidos, pero Emanuel según Reyes yo, Carmona, llevaba creo que se me fue, ¿La pero comisión? la Comisión de Salud y ahora ujú, es senador. es médico de formación. Ah, eso no sé. Sí, de hecho la que antes estaba de la presidenta de Morena de la Comisión de Salud también era médico de formación. Pero incluso cuando son médicos de formación, no necesariamente van a tener como, pasa mucho, no tienen necesariamente esta estructura preventivista, legal o algo así, sino que ven mucho, ajá, esta visión salubrista, sino que hay una enfermedad, la tengo que tratar, ¿no? Y entonces toda la parte de promoción, prevención, rehabilitación, paliación y todos los niveles de prevención. Bueno, justo a eso voy, o sea, debería de haber, o sea, qué lamentable desde mi punto de vista que tengamos 1, 2 o 3 médicos en el radar cuando hay más de 300 actores de ese tipo entre diputados y senadores. Creo que debería haber cada vez más porque pues la parte de salud es indispensable y si de por sí es muy Es un bajo el derecho. porcentaje de Producto Interno Bruto que le dedicamos a la salud, mientras menos haya médicos ahí, pues creo que va a ser más difícil. Entonces, pues ojalá usted desde el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el mayor formador de este tipo de perfiles, pudiera alzar la voz y hacer cada vez más presencia porque nos hacen falta médicos tomadores de decisiones con este perfil en esos ámbitos. Y pues para ir complementando, ahora tocará a Diana. Eh, ¿cómo trabajar en equipo? Porque ahorita mencionaban el tema de la comunicación en la carrera. Creo, si no me equivoco, que en otras especialidades clínicas yo no me imagino, ignoro, ojalá que alguien me regañe, pero que en cirugía o en neurocirugía, en otorrino, no sé si lleven temas de comunicación, trabajo en equipo y demás como materias. ¿Cuál es tu recomendación desde mi punto de vista de calidad? Comunicación es el área que más les duele a cualquier hospital, seguro a cualquier persona. ¿Cómo trabajarlo desde tu trinchera en la dirección? Pues fíjate que eso es es una muy buena pregunta. Ahorita que soy directora de un hospital, bueno, ya era yo directora de otro hospital, digo, ahorita que soy directora de este nuevo hospital, yo creo que una de las estrategias que tengo es, de alguna manera, la comunicación es muy horizontal. Tengo reuniones de staff en donde puede entrar personal tan operativo como el jefe de almacenes a sentarse en mi sala de juntas a platicar un tema relevante de abasto. Puede llegar una despachadora de farmacia a la reunión de abasto a platicarnos cuál es la problemática para que nosotros podamos solventarla. Yo creo que mucho de este estilo de liderazgo tiene que ver con la formación. O sea, yo no me imagino nada más hablándole a los directores, ¿no? Así como solo tú, director de administración y finanzas, dime qué problemática tenemos en el hospital, ¿no? Entonces es así como de, oye tú, tráete a todo tu equipo, y nos sentamos todos en la mesa y todos platicamos y todos llegamos a una solución y hacemos reuniones. Sí tengo reuniones de staff que son meramente directivas, o sea, sí tengo reuniones directivas, pero tengo otras reuniones para problemáticas específicas donde no importa el nivel que tenga la persona, sino más bien el rol o el papel que desempeña en el hospital. Entonces, en ese sentido, tengo una comunicación muy estrecha con parte del personal operativo, sobre todo cuando hemos tenido situaciones críticas, como por ejemplo el ejemplo que te estoy dando del abasto. Llevamos creo que en 93 reuniones de abril a la fecha, y en estas reuniones ha ido, empezamos creo que 6, algún día fuimos 20 y tantos, otro día somos 10, y va a depender de si el abasto está pegando en el área de enfermería, en el área médica, si está pegando en temas de biomédica, si está pasando algo en la farmacia ambulatoria, entonces van los químicos de la farmacia ambulatoria, y realmente no es un tema jerárquico, o sea, no es un tema vertical, sino es más un tema horizontal de yo respeto el conocimiento que tú tienes de tu área y yo respeto tu expertise y tus sugerencias porque tú eres quien lo está operando.
y entonces me interesa saber tu punto de vista y me interesa para que resolvamos juntos los problemas. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante y es algo súper interesante que no pasa en todas las organizaciones. Yo creo que la gente, entre más jóvenes somos, más tendemos a estas como, a esta horizontalidad en el tema jerárquico, pero yo creo que realmente es muy importante el trabajo en equipo, incluso cuando encargo cosas en las reuniones de staff, muchas de ellas son en equipo, o sea, es así como de el jurídico con administración y finanzas y área médica, por favor, trabajen en una propuesta de convenio, no sé qué. Calidad, coordínense con área médica y área de operaciones para que hagan un nuevo programa de tal cosa. Enfermería, coordínense con... Y entonces, usualmente procuro yo designar al líder del equipo porque cuando todos son responsables, nadie es responsable, la verdad. Entonces, esa es como mi única intervención realmente jerárquica. Es así como de, tú has sido elegido para coordinar este equipo, ¿no? Y tienen que lograr estas metas y nos vemos en tanto tiempo para que las presenten. Entonces, yo creo que eso es algo que se aprende en la especialidad. Somos una especialidad que realmente no somos como jerárquicos, o sea, no es como que el R3 valga más que el R2 o el R1, no es como que ejerzamos ningún nivel de maltrato entre jerarquías, sino más bien trabajamos y nos vemos todos como colaboradores y somos tan pocos que realmente entendemos que no hay competencia en el sentido de que lo que a mí me llame mucho la atención y lo que a mí me apasiona, no necesariamente le va a apasionar a los otros 100 egresados, ¿no? Entonces, cada quien tiene un nicho en el que puede trabajar y puede desarrollarse. Entonces, yo creo que eso es algo también que nos ayuda mucho, o sea, no tenemos este tema de competencia entre nosotros. Claro, y qué buena manera de empezar a poner a trabajar a la gente, porque sí, normalmente si lo dejas al de calidad, al de dirección de servicios generales y demás, pues ya trabajar en silos luego lo hace más complejo, porque al final de cuentas necesitas ir a buscar a alguien más y la corresponsabilidad, coincido, ayuda mucho a gestionar en que se muevan mucho los engranes. Amparo, ¿por qué fuiste tomando el camino de la calidad? ¿Y cuál es tu postura respecto a es importante o no importante la seguridad del paciente en los hospitales? Ah. La calidad no lo busqué, llegó a mí. Se me impuso. No, pues la realidad es que uno, creo que como lo mencionaba la doctora o mi compañera, somos perfiles que saben mucho trabajar en equipo y la calidad merece mucho eso. Uno, alguien que tenga la suficiente visión y organización estructural para desglosar todo el proceso y identificar quiénes son los actores que van a participar en él y luego hacer esa labor de convencimiento, ¿no? O sea, sí tienes que tener un cierto tipo de perfil o tal vez como de personalidad de llegar y decirle a alguien, es que lo estás haciendo mal, pero vamos a mejorarlo, ¿no? Todos juntos, mira, ven. Siempre les digo que parece, o sea, incluso a mis colaboradores o con los que tengo la gran fortuna de trabajar en el hospital, les digo, es que somos una secta y tenemos que ir convenciendo a la gente de unirse a esta secta, de que se pueden hacer las cosas mejores realmente, ¿no? O sea, a lo mejor, porque siempre la primera pedrada que vas a recibir, bueno, no, son dos pedradas las que vas a recibir. La primera es, pero llevamos 10 años haciéndolo de esta manera y siempre ha sido así, ¿no? Y la otra es que antes de que ustedes llegaran o que la calidad tomara tanta importancia, no teníamos todos estos problemas. No es que no los tuvieran, es que no los detectaban o no les daban la relevancia o importancia que realmente tuvieran. Entonces, o sea, es muy importante también que los tomadores de decisiones vean con esos ojos la relevancia que tiene la calidad, ¿no? Porque si el tomador de decisión o los cuerpos directivos no tienen esta sensibilización, va a estar muy complicado que para abajo se pueda permear precisamente esa parte, ¿no? Que es lo que siempre ha buscado la DGCS con lo de la cultura organizacional hacia la calidad.
Y precisamente también en el momento en el que empiezas a sensibilizar y a pregonar en el desierto o en el hospital esta palabra, es también convencerlos de que, y esto es algo que digo mucho en mis clases, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. O sea, yo no te estoy diciendo a ti, personal de salud, que estás haciendo las cosas mal a propósito, ¿no? O sea, es vencer esta resistencia personal y empezarlo a ver de manera sistémica y decir, sí, tú ves, compartir esta corresponsabilidad en cuando algo falló, ¿no? Y encontrar precisamente el cómo evitar que ese riesgo inherente que tenemos en la atención recaiga sobre el paciente. Y creo que esa visión llevamos muy poquito haciéndola. O sea, si realmente nos ponemos a pensar, tenemos apenas 24 años, o sea, desde que salió el errar humano, en el que como área médica o como atención médica o como personal de salud, nos estamos haciendo la idea de que cometemos errores, a pesar de que no buscamos cometerlos, a pesar de que no es nuestra intención. Y como yo, médico que estudié tantos años para salvar la vida de alguien, voy a cometer un error, ¿no? O sea, realmente no llevamos tanto tiempo socialmente o como gremio aceptando que cometemos esos errores y cómo podemos ayudar a prevenirlos, ¿no? Y es entonces ahí que tenemos muy poquito tiempo si lo comparamos con toda la historia en la que se ha desarrollado la atención médica o la atención en salud o la historia médica, en decir, pues sí, tenemos muy buena intención en hacer una atención que lleva un riesgo muy grandote dependiendo del tipo de intervención, del procedimiento y del paciente como tal, y tendría que estar pensando en las barreras que me tengo que establecer a mí mismo o a mi proceso para que ese riesgo inherente no le cause un daño al paciente. O sea, es como una confrontación entre todo lo que siempre se le ha cargado socialmente al médico y lo que ahora estamos percibiendo en la atención. Sí, claro, ahorita que lo decías me quedaba pensando en el hospital tenemos el COFAT y justo cuando explica la de Pharma, pues los errores y le ponen las responsabilidades, este último les decía, oye, esa responsabilidad no es de enfermería, es del médico, pero no nada más del médico, es de este y es de este y decías, ay, pues, o sea, como bien decías, o sea, la típica teoría del queso suizo, o sea, para que llegue un error al paciente fueron muchos, no le pongas la etiqueta de uno porque seguro fueron varios, o sea, se le pasaron a varios y el tiempo y demás. Entonces, sí, o sea, siempre sale mensualmente el tema de que se le habló al médico y no quiso aceptar. Y pues es difícil, como bien dices tú, pues si el médico creció con ese tema, no vimos Pharma tan a fondo, al menos hablo por la carrera donde yo estudié, y de pronto si te habla un Pharma y te dice, oye doctor, no puedes combinar este medicamento con este medicamento porque se cristaliza. Oye, pues a mí en la carrera nunca me dijeron que se cristalizaba algo, ¿no? Entonces, ese cambio, pues, o sea, si lo ves en 24 años, pues nosotros ya hemos nacido, pero los que están terminando medicina todavía no habían nacido, entonces es difícil para quienes los estudiaron, los maestros que tendrán 50, 60, 70 años, el aceptar. Entonces, justo ese cambio generacional y cultural, como la horizontalización de las reuniones, pues es algo que nos tocará, creo que a nosotros el vivirlo, implementarlo y seguirlo. Creo que de manera muy general han hablado del panorama y de la actualidad y lo que hace un preventivista, pero me gustaría a lo mejor si tiene algún aporte final, eh, Amparo, Diana, de algo que se nos está escapando. Medicina preventiva es una especialidad, es una maestría. El objetivo no es ahondar tanto, pero sí a lo mejor que dijeras tú, oye, yo traía esto en mente y no quisiera irme el episodio sin mencionarlo. Diana. Sí, yo fíjate que realmente lo que quisiera mencionar de medicina preventiva es que medicina preventiva no es lo mismo que salud pública y eso es algo súper importante porque la salud pública, o sea, es transdisciplinaria, entonces no necesitas ser médico para estudiar salud pública y no podríamos decir que solo los médicos nos especializamos en salud pública. Entonces yo creo que este es uno de los mensajes importantes que quisiera yo dejar, o sea, medicina preventiva sí es algo médico, medicina preventiva es algo más allá del consultorio de vacunas que todo el mundo identifica en instituciones como el IMSS, va más allá de las pláticas que te dan en la sala de espera de promoción de la salud. Medicina preventiva es algo mucho más holístico, como platicábamos.
tenemos compañeros que se dedican incluso a ver pacientes geriátricos, que se dedican a la salud mental, tenemos compañeros que se dedican a programas preventivos per se, tenemos compañeros que trabajan en áreas de epidemiología hospitalaria, tenemos compañeros que trabajan en áreas de calidad, tenemos compañeros que son clínicos, tenemos algo también que es muy importante de medicina preventiva es que es es que a veces uno piensa así de estudio medicina preventiva porque ya no quiero ver pacientes. No es cierto, vas a seguir viendo pacientes, o sea, porque no vas a dejar de ser médico y vas a tener que ver pacientes, hagas lo que hagas, vas a tener que ver pacientes. Entonces, esta especialidad no te diría que es para no ver pacientes, te diría que es para ver más allá del paciente, ver todo el sistema de salud. Entonces, yo creo que eso es algo que yo quisiera transmitir, porque muchas veces está la decepción también de la parte de yo pensé que medicina preventiva era más clínico, tampoco es tan clínico, o sea, es un punto intermedio entre clínico y no clínico. Entonces, para que la gente que esté considerando estudiar esto no se decepcione y no traiga una idea errada, o sea, no es completamente de escritorio, no es completamente clínico, es algo integrador. Esta sería la palabra, es algo integrador. Perfecto, muchas gracias. Y Amparo, ¿algo que quieras que no se nos escape? Sí, justamente una de las cosas por las que, o sea, al final de medicina preventiva que aprendí yo a asimilar durante mi paso fueron dos cosas. Uno, que muchas veces no vas a ser la estrella o tal vez no eres el que va y salva al niño ahí, ¿no? Nosotros somos, creo que más cautelosos, vamos ahí detrás, siguiendo el sistema, siguiendo los procesos, buscando cambiarlos a largo plazo. O sea, sí en el momento, pero lo que buscamos es precisamente sostener esa salud o ese proceso o mejorarlo a lo largo del tiempo. Y la otra que me gusta es precisamente la versatilidad que tiene. O sea, si nada más lo vemos como un tema de prevención, realmente podemos colaborar con cualquiera. O sea, tú como médico preventivista quieres hacer algo de derma, vas a encontrar algún punto de seguridad o de prevención o de programa, algún área de oportunidad que puedas tener en derma. Si quieres colaborar con trauma y ortopedia, vas a poder colaborar con trauma y ortopedia porque va a haber algún punto de prevención al micro o al macro en el que tú vas a poder participar. O sea, no tienes que abandonar ni abocarte a una sola cosa, sino que puedes tener esta versatilidad, este camaleonismo entre los diferentes niveles y entre las diferentes especialidades y hablar su mismo lenguaje y convencerlos precisamente de integrarse y romper este esquema. Creo que aparte de ser integradores, también es colaborar a llevar y a romper el esquema tan cuadrado que hemos manejado hasta ahora el sistema de salud, ¿no? Y empezar a ver justamente en particular, no solamente con los médicos, sino con el resto del personal de salud no médico, enfermeras, químicos, psicólogos, etcétera, la salud como un derecho, porque al final de eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, como salubristas, preventivistas y médicos, es romper este esquema tradicionalista y verlo de una manera más integradora. Perfecto. Pues bueno, a los colegas que hayan escuchado con intención de decidirse por medicina preventiva suena bastante interesante. Yo solamente en su momento no avancé porque la sede era Cuernavaca, si no me equivoco, y pues estaba complejo el cambio de domicilio. Entonces, también considerar que no hay pues muchas sedes. No sé si hoy en día hay Solo hay aparte una. de Ciudad de México. Ok. Entonces, pues sí, eso lo vuelve como también un poco más complejo, creo yo, para los que somos mortales de otros lugares, que en su caso, pues ustedes tampoco eran de ahí, pero pues bueno, suena como un gran panorama. Aparentemente te deja trabajar en buenos puestos, entonces, pues invitarlos a Vemos. que lo tengan en el radar, pues bueno, saben que pueden ir creciendo, que pues normalmente esos puestos están definidos para ese tipo de situaciones. Y ahora sí, para cerrar, Amparo, Diana, ¿algo con lo que quieran cerrar el episodio antes de despedirnos de la audiencia? Bueno,
No, tú primero. Pues bueno, lo único que quiero cerrar es, síganos en redes sociales, si tienen alguna duda sobre la especialidad, nosotras vamos a ser las más encantadas, en verdad, de platicar con ustedes, tomarnos un café, hacer una videollamada y aclararles todas sus dudas para que si toman una decisión sea realmente informada, y pues eso es algo que yo les ofrezco de todo corazón. Ahí están nuestras redes sociales. Y pues para los colegas o los médicos que estén interesados en hacer medicina preventiva, pues se pueden acercar con toda la confianza. Y también para nuestros amigos no preventivistas, pero que escuchan este podcast y dicen, oigan, o sea, a lo mejor yo dentro de mi especialidad quisiera ver algún tema de prevención de enfermedades. También estamos abiertas a colaboraciones. Nos encanta amamos dar clases, nos encanta dar consultorías y sobre todo nos encanta hacer puentes. O sea, creo que lo que más nos dedicamos y tenemos la fortuna, aparte de poder trabajar juntas y colaborar, es precisamente que también nos gusta mucho impulsar a las otras personas a realmente llegar a las metas o objetivos, sobre todo en salud, que se puedan llegar a tener. Perfecto. Pues muchas gracias de verdad y felicidades por la dinámica que tienen, que han ido caminando juntas, trabajando y creciendo en una especialidad que es pues de poquitos egresados, igual que la de calidad, pero que pues poco a poco vamos encontrando nuestro lugar en los hospitales y hemos ido formando creo que equipos multi e interdisciplinarios. Un saludo a Luis por abrir esta puerta para poder platicar con ustedes y pues bueno. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. A todos los colegas que han llegado hasta este punto, les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.